Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un bonito inicio de semana. Los saluda Verónica Castro desde el bello estado de Florida, en los Estados Unidos. El día de hoy les quiero hablar de un tema muy importante para aquellas personas que están buscando trabajo, que se están preparando para una entrevista. Les quiero compartir todo lo que yo he aprendido en los últimos años, siendo parte de los panelistas de selección para la compañía Amazon y para otras compañías con las que he podido colaborar. El día de hoy se utilizan las preguntas de comportamiento. ¿Por qué? Porque la meta es entender si el candidato o la candidata va a poder adaptarse a la cultura de la compañía. El objetivo es entender cómo va a ser su desenvolvimiento basada en las respuestas que la persona le dé durante la entrevista. Para aquellas personas que están en América Latina y que se están entrevistando para compañías extranjeras con base fuera de su país de origen, les puedo asegurar que dentro de las preguntas que van a tener en la entrevista van a subrayar este tipo de preguntas que son las de comportamiento. Así que les voy a compartir un formato que les va a ayudar no solamente a prepararse, pero también a crear una especie de archivo para que cuando les pregunten ustedes puedan mentalmente ir, tomar ese ejemplo en particular y que puedan desenvolverse en la entrevista con mucha comodidad y con mucha confianza. Empezamos. Ok, antes de la entrevista es muy importante que uno entienda cuáles son los valores de la compañía. ¿Cuáles son esos valores que se fomentan dentro de los principios de liderazgo? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión de la compañía? ¿Cuál es su proyección? Si uno está siendo entrevistado para un área de administración o de gerencia, es importante entender el impacto de la compañía dentro de su ecosistema, ¿no? Eso es una parte de la preparación, porque a veces parte del panel no es solamente las personas con las que uno va a trabajar. También uno se va a encontrar con personas que son aquellos que toman la decisión, que tienen una opinión, porque es importante que hayan cualidades de liderazgo. Sobre todo si la persona que va a ser parte de la compañía va a dirigir un equipo. Entonces, estas preguntas de comportamiento son cruciales para su éxito. El formato que les presento a continuación es STAR, ¿no? En español estrella, que se divide en cuatro fases: la situación, la tarea, la acción y los resultados. Cuando uno comienza a prepararse para una pregunta, bueno, es importante tener en mente ese ejemplo específico, cuál fue la situación en la que uno tuvo la oportunidad de desarrollarse. ¿Cuál fue la tarea que se escogió para poder resolver la situación, para poder resolver el problema? ¿Y cuál fue la acción que se tomó a nivel de grupo y la acción que se tomó a nivel individual? Y finalmente es los resultados. Si es que yo comienzo a ponerle en un cuadrado la situación, la tarea, la acción y los resultados, es muy importante enfocarme una buena parte del tiempo en explicar la acción, qué es lo que yo he hecho, y los resultados, subrayar y ser bien conciso en el valor que uno ha agregado al momento de resolver esta situación. Por citar un ejemplo, vamos a decir que una persona estuvo gerenciando un proyecto donde tenía que comprar materiales. Ese material se iba a utilizar durante la construcción de un proyecto, pero debido al problema de suministro, de la cadena de suministros, que está impactando muchas industrias a nivel global, los materiales ordenados iban a tener un retraso de 4 semanas, lo cual iba a directamente afectar toda la parte de planeamiento, de ejecución del proyecto. Acá viene, esa es la situación en general, ¿no? Lo que tú le estás explicando a la persona con la que te estás entrevistando. ¿Cuál fue la tarea? La tarea fue desarrollar estrategias y opciones para poder minimizar el impacto económico del proyecto, para poder mantener el horario de acuerdo al planeamiento que se había conversado y, lo más importante, de acuerdo al contrato que se firmó
con la entidad para la que uno está proveyendo el servicio. ¿Cuál fue la acción? Dentro de la tarea y las estrategias que se desarrollaron, encontramos tres opciones vitales, que fue reemplazar ciertos materiales con proveedores locales, o en mi caso nosotros muchas veces hemos tratado de trabajar con otros gerentes de proyectos y otros gerentes de construcción para ver si el material estaba disponible y lo podríamos de alguna forma reemplazar dentro de nuestra compañía, ¿no? Utilizarlo, y luego cuando llegaba el que estaba destinado a mi proyecto, pues se hacía como un intercambio, ¿no? Eso era también otra opción, como hacer un intercambio, un swap, le dicen en inglés. Y eso nos, de alguna forma, ayudaba a comprar tiempo. Luego, lo otro era cómo contener nuestro presupuesto, porque el contratista tenía un cierto número de semanas en el que su contrato tenía que prácticamente terminarse, y cómo nosotros podíamos mitigar ese impacto económico. Puede ser que una de las estrategias o las soluciones era que cuando se reciba todo el material, en vez de trabajar el tiempo de, no sé, unas 8 o 10 horas, se empezó a extender los horarios, a tener quizás 2 turnos que nos permitan contener todo eso. Eso puede ser parte de la acción, ¿no? Los resultados. Como resultado, inicialmente, hubo una proyección de demora o un retraso de casi un mes, pero como pudimos mitigar las dos soluciones que fue hacer el swap y de materiales, ayudarnos con otra empresa y también encontramos proveedores locales, el impacto fue de una semana. Eh, También tuvimos que integrar un presupuesto para extender los horarios de los trabajadores y bueno, terminamos trabajando 7 días a la semana, pero el proyecto se terminó con un retraso mínimo. Yo creo que ese tipo de resultado va a ayudarte no solamente a tener ese orden mental para que cuando tú hables sea una conversación fluida, porque algo muy importante es que uno no puede pasar sus 10 minutos explicando un problema. Acuérdate que cuando estamos en una entrevista, pues te dan 1 hora máximo, 45 minutos, entonces tú al momento de practicar tienes que ponerlo dentro del tiempo. Por cada pregunta, un máximo de 5 minutos, un mínimo de 3 minutos, ser bien conciso, tener ese orden. Otra pregunta muy común es si en algún momento has tenido un desacuerdo con tu gerente, con tu supervisor, con tu manager. ¿Por qué? Porque ahí lo que se pone en tela de evaluación, ¿no? Lo que se comienza a evaluar es si es que la persona puede lidiar con conflictos sin tener que perder el enfoque de la meta. Si había algún tipo de confrontamiento que pasa o desacuerdo, no tiene que haber sido obviamente físico, pero algo que tú pensabas que se podía desarrollar de alguna forma o no estabas de acuerdo, pero en vez de tomarlo a modo de queja, pues tú presentaste una solución y justo a raíz de esa solución se pudieron crear otras avenidas de crecimiento o de ejecución. Entonces, esta es otra pregunta muy común. ¿En algún momento has tenido un desacuerdo con tu supervisor en la ejecución del proyecto? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cuáles fueron los resultados? Y como te digo, te invito a que crees un archivo de situaciones de liderazgo, de servicio a tu cliente, de conflicto con tu supervisor, con tu manager, eh, una situación donde las personas hayan tenido algún tipo de conflicto con medidas externas, como en este caso estábamos hablando de los materiales, lo que está pasando con la cadena de suministros a nivel global, es algo que está mucho más arriba del control de uno, cuáles son las opciones, cuáles son las estrategias que se han desarrollado y lo más importante, cuáles son los resultados. ¿Ok? Si tienes algún tipo de pregunta, escríbeme en los comentarios y yo te voy a mandar un mensaje directo y te voy a responder. Ahora, otro consejo que te quiero dar es que cuando tú te estés preparando para una entrevista, no solamente es aprender acerca de la compañía, pero uno también tiene que tomarse el tiempo de hacer su propia investigación, ¿no? Su propio research acerca de qué es la proyección, acerca de la proyección de la compañía, cuáles son los programas que están promoviendo,
Cuando uno piensa en la cultura, hay oportunidades de crecimiento de la persona. Vamos a decir, uno está planeando quedarse en esa compañía unos 4 o 5 años. ¿Cuáles son las oportunidades? Hay entrenamientos internos, buscar en línea eh, testimonios de otras personas que han trabajado ahí para poder entender un poco la cultura, que eso te va a ayudar mucho a también hacer preguntas, porque siempre al final te dicen, ¿tienes alguna pregunta para mí? Y si tú le dices, no, no, nada, si quiere decir como que dice, no, no me interesa todo, pues está bien, ya hay que terminar esto de una vez. No, pero si tú estás preparado, preparada y tienes una pregunta, por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema de la diversidad y la inclusión, me gusta saber acerca, me gusta enterarme de cuáles son las iniciativas, si tienen algún tipo de proyecto con la comunidad, si es que están trabajando con las nuevas generaciones, si es que tienen algún tipo de entrenamiento, cuando hacen el proceso de selección para el ascenso o oportunidades de liderazgo, si es que tienen algún tipo de programa dentro de la organización. Y algo que también me interesa mucho saber es si es que la compañía promueve el balance de trabajo y de la vida, ¿no? Si es que tienen, por ejemplo, algún tipo de incentivo. Hay compañías que un día a la semana no tienen ningún tipo de reuniones, tratan de eliminar todo tipo de interacción virtual, sobre todo para que las personas puedan empezar a cerrar ciclos, a cerrar archivos. Este es el mes de los reportes, no solamente del mes, pero también del año. Entonces, hay muchas personas que están trabajando en reportes masivos, que es comprimir mucha información. Entonces, uno tiene que tener el espacio suficiente para poder concentrarse, para poder hacer este tipo de reportes de forma exitosa. Entonces, eso también es muy importante. Ahora, como bonus, cuando tú estés listo para tu entrevista, asegúrate que el día anterior descanses bien, no puedes ir todo trasnochado, tenso, no, tienes que tratar de tú estar en tu mejor versión, el haber comido bien, el haber descansado bien, el haber estado hidratado, porque a veces cuando uno está deshidratado, pues no tiene la cabeza y a veces uno no se puede concentrar y a veces es tan simple como estar deshidratado. Entonces hay que tomarlo en cuenta que uno tiene que autogestionarse para poder entrar a una situación donde va a haber presión, la presión de todas las personas que te van a entrevistar. Como te decía, yo he entrevistado en paneles, he entrevistado individualmente, y muchas veces lo observas al candidato o la candidata con mucha atención, ¿no? A mí me ha tocado de alguna forma calmarlos, decirles, te gustaría un vasito de agua cuando era en persona, ¿no? Entonces ya como que esa parte uno trata de que la otra persona se sienta cómoda, porque a veces los nervios hacen que uno se olvide toda la preparación. Entonces hay que cuidarse mucho antes de ese gran día. Espero que estos consejos te hayan ayudado. Déjame tus comentarios, me gustaría saber si tienes alguna idea, alguna iniciativa, si tienes alguna recomendación de un libro. Yo tengo varios, pero eso va a ser otro vídeo, pero si tú quieres compartirme con muchísimo gusto, muchas gracias y hasta la próxima.